Funciones de base de datos. Las funciones de base de datos facilitan nuestro trabajo con información que está organizada como una base de datos, es decir, toda una tabla llena de información que se encuentra en un rango de celdas donde la primera fila tiene encabezados de cada columna, es decir, nos da la información puntual de lo que se va a tratar, las celdas o los datos que haya de forma inmediata inferior a esta. Ahora, en estos cuadros verdes podemos observar que hay una serie de funciones acompañadas de un BD, ¿cierto? B de suma, B de producto, B de promedio, B de contar, B de max de máximo y B de min de mínimo. A nuestro lado derecho de estas funciones de base de datos podemos apreciar sus conceptos e inmediatamente a su costado de nuestro lado derecho vamos a poder observar la sintaxis. Si nos detenemos a observar la sintaxis, podemos darnos cuenta que mantienen una misma lógica, es decir, BD, función, BD, función, BD, función. Entre paréntesis, base de datos, punto y coma, nombre de campo, punto y coma, criterios y se cierra paréntesis. En algunas computadoras o en algunos programas de Excel se acepta la separación mediante comas, es de acuerdo a cómo esté configurado, pero en el mío vamos a trabajar con punto y coma. Entonces, podemos llegar a una conclusión básicamente en la sintaxis de las funciones de base de datos, que vendría a ser igual BD de base de datos, función y entre paréntesis base de datos, punto y coma, el nombre de campo, punto y coma, los criterios que tenemos que considerar y se cierra paréntesis. En esta hoja de cálculo podemos observar que hay una base de datos que nos indica el nombre del vendedor, departamento en el que estos se desarrollan y las ventas, ¿cierto? Ahora, a nuestro lado derecho podemos ver el área de criterios y en la parte inferior el área de resultados. Hasta Irma Polanco, cristalería y la cantidad de sus ventas. Otro detalle que podemos percibir es que los datos de los vendedores se repiten y tenemos que trabajar con todos estos datos, con toda esta base. En nuestra área de criterios vamos a considerar en nuestro primer criterio al vendedor Ariel López. Tenemos que considerar también hasta el mínimo detalle, es decir, la tilde. Vamos a trabajar en promedio. Para ello, toda nuestra base de datos seleccionamos, podemos colocarle un nombre a toda la tabla. Vamos a ponerle el nombre
base, y a nuestra área de criterios vamos a colocarle de nombre criterios. ¿Está bien? Y ahora sí podemos trabajar aplicando las funciones de base de datos. Igual BD promedio y automáticamente nos sale la autoayuda, ¿cierto? La sintaxis que tenemos que recordar. Base de datos, todo esto es nuestra base de datos considerando desde los encabezados, vendedor, departamento, ventas, y nosotros le habíamos puesto el nombre de base, ¿cierto? Punto y coma, el nombre de campo. En el nombre de campo vamos a colocar el número de la columna que nos va a permitir a nosotros a poder obtener la información de acuerdo a la función del área de resultados que nos pide. ¿Sí? Por ejemplo, acá nos pide el promedio. Nosotros para hallar el promedio tenemos que conocer cantidades. Y dentro de esta base de datos, lo que tiene cantidades es ventas, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con el número de la columna en la que se encuentra el nombre de ventas. Si podemos observar, vendedor es columna 1, departamento es columna 2 y ventas es columna 3. Colocamos el 3, punto y coma, criterios. En criterios tenemos que considerar desde el encabezado de vendedor, departamento, ventas. Es así que colocamos el nombre de este cuadro que lo habíamos llamado criterios. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y efectivamente nos sale el valor promedio de acuerdo a nuestra área de criterios, considerando toda nuestra base de datos. En este cuadro amarillo podemos observar la fórmula que se ha aplicado. Claro que A3 hasta C35 viene a ser nuestra base. Nuestro cuadro se llama base. Y donde está el color verde de E3 hasta G4 es nuestra área de criterios. Para suma vamos a aplicar exactamente lo mismo, es la misma intención. BD suma, base de datos, base, nombre de campo, 3 porque vamos a trabajar con las cantidades de ventas, punto y coma, criterios, y nuestro cuadro se llama criterios. Cerramos paréntesis y nos da la suma de las cantidades de ventas para este vendedor. Y así vamos trabajando, aplicando las funciones para contar, min y máximos.